Adelante, maestro Bellera. Muy buenas noches. Otro lunes, pero ya el cuarto para cerrar este bloque de excelentes expositores y excelentes conferencias acerca de los abordajes retroperitoneales anteriores, oblicuos, laterales extremos y en posición prona. Hoy, primero que nada, pues el agradecimiento infinito al doctor Guzmán y al doctor Sosa y a ese maravilloso grupo de personas que están detrás de la pantalla, que han hecho posible esta maravillosa idea, esta tribuna fantástica, científica, académica, que ya está llegando a los 80 reuniones científicas. Hoy tengo el gusto de presentar a un gran amigo desde hace muchos años, el doctor Radovan Sansevic, egresado de nuestra casa, de nuestro posgrado en Caracas. Él es neurocirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, profesor de neuroanatomía de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, fellow en el Barrow Neurological Institute en Arizona, Estados Unidos. Es uno de los pioneros de cirugía mínimamente invasiva en Venezuela. Prácticamente es el pionero de la cirugía endoscópica y es el primero en cumplir con los entrenamientos básicos, medios y avanzados. Y además tiene una larga labor docente y asistencial, ya que tiene una página de una página que en YouTube donde tiene un maravilloso alcance en cuanto a la difusión de cirugía y de conocimiento científico, tanto para estudiantes, para profesionales y para pacientes. Radovan, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Antonio. Gracias al doctor Guzmán. De verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes. Muy honrado por poder estar contigo y con ustedes y compartiendo estos minutos. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la presentación. La presentación va a ser complicaciones del abordaje XLIF o el abordaje lateral y en mi experiencia, cómo he estado yo, digamos, evitando estos problemas y un poco con la revisión de cómo se evitan los problemas en el abordaje lateral de columna. En el abordaje de columna, bueno, tenemos muchos abordajes de columna. Hoy vamos a hablar del abordaje lateral. Y realmente el abordaje lateral de columna, inicialmente cuando uno ve la nomenclatura, fue realmente una guerra de marcas que inició este tipo de abordaje. Comienza con Nuvasive, con XLIF, era un trademark de Extreme Lateral Interbody Diffusion cuando estaba Pimienta en Nuvasive, pero inmediatamente reaccionó Johnson Johnson con su Lateral Lumbar Interbody Diffusion, después Medtronic con el Leaf, después apareció el Leaf, etc. Todos estos términos realmente son abordajes de columna lateral que los podemos clasificar en dos, transoas y presoas. Realmente el resto son, digamos, nomenclaturas muy particulares de cada compañía. En relación a las indicaciones de la cirugía de abordaje lateral, ustedes todos la saben, enfermedades degenerativas discales, espondilolistesis, las deformidades, yo creo que son las escoliosis degenerativas y laterolistesis son para mí las más importantes o las que más usamos. Hernias discales, cuando hay anillos fibrosos rotos y queremos sacar discos completos, es un buen método para resolver este problema. Pero para la enfermedad del segmento adyacente, yo creo que finalmente es el abordaje o la cirugía ideal para estos casos. Lo podemos hacer para disquitis infecciosas, en caso de pseudoartrosis, patologías traumáticas, estenosis por la descompresión indirecta, pacientes de mala calidad ósea que queremos utilizar caja un poco más grande y por patología tumoral. La indicación, digamos, más formal es la indicación de la enfermedad del segmento adyacente cuando no queremos, digamos, meternos mucho con lo que ya se hizo previamente en el paciente. Esta es una paciente que operamos hace 15 años aproximadamente, hizo su enfermedad adyacente, hizo su recuperación de lordosis con su problema. En estos casos son ideales la realización de el XLIF.
En estos casos no tenemos que meternos con el sistema ya previo y podemos hacer inclusive fusiones por vía lateral. Esto es otro ejemplo de segmento adyacente. Como les digo, el segmento adyacente para mí es el mejor, digamos, la mejor indicación para este tipo de abordaje. En casos de escoliosis degenerativas, por supuesto, tienen que ser escoliosis con balances más o menos buenos en el plano sagital, con lordosis más o menos aceptadas, pero en los planos coronales es muy bueno. La laterolistesis o enfermedades unisegmentarias de disco son también excelentes para la realización de esta patología. Aquí tenemos otro casito de escoliosis degenerativa. En casos de escoliosis muy importantes, por ejemplo, en este caso tuvimos que hacer una resección importante del osteofito, estaba lesionando la raíz de L3, pues ese abordaje lateral fue excelente para este caso. Entre las ventajas y desventajas, de las grandes ventajas, tenemos que el tamaño de la caja es importantísimo si lo comparamos con la vía posterior. La pérdida de sangre es mínima, recuperación rápida. La mayoría de estos pacientes se va al día siguiente para la casa. El daño muscular es mínimo. La tasa de infección es muy baja. La recuperación de los planos sagitales y coronales es bastante buena. Nosotros en Venezuela, perdón, utilizamos cajas. Ya, perdón, aquí me fui. Utilizamos caja de 10 grados, con lo cual podemos hacer unas buenas restituciones sagitales. Para pacientes con sobrepeso es excelente. Cuando lo hacemos por vía lateral, la barriga del paciente baja y se aleja de nuestra área quirúrgica, con lo cual la pared lateral se nos acerca muchísimo a la, ¿cómo se llama esto? A la columna. Las desventajas, por supuesto, es la curva de aprendizaje. No es una cirugía fácil, es una cirugía con bastantes complicaciones, como lo vamos a ver. El trauma del psoas es un problemita, trastornos sensitivos, implica un equipamiento costoso, radiación y, por supuesto, abordaje combinado o cosa que está, digamos, resuelta con el all prone position. Vamos a comenzar a ver, digamos, la serie. Tenemos una serie que va desde el 2007 al 2023. Hemos hecho un total de 381 casos. Aquí podemos ver qué es lo que hicimos. Enfermedad del segmento adyacente es, digamos, la indicación más importante, un 34%. Enfermedad degenerativa discal, un casi 20%. Hernias discales, 14%. Deformidades, 52 pacientes, un 13%, de las cuales laterolistesis fueron la mayoría y algunos casos con escoliosis degenerativas. Las estenosis lumbares, bien sea para descompresiones indirectas o para fijación, un 10%, disquitis 5% y trauma con corpectomía un 12%. En total tenemos 381 pacientes que vamos a analizar en las láminas sucesivas. De todos estos pacientes, si queremos ver los niveles operados, tenemos un 12% de un solo nivel. La mayoría, casi un 60%, fueron 2 niveles, 3 niveles, un 25% casi, y 4 niveles, 11 pacientes, casi un 3%. En total, colocamos 832 cajas en estos pacientes. En relación a las complicaciones, es lo que vamos a hablar ahorita. No voy a hablar un poco, digamos, de la parte técnica. La parte técnica, eso ya es conocido por ustedes. Lo único que les quiero comentar, yo utilizo el Maxes 4 para este tipo de abordajes. Tiene ciertas ventajas el Maxes 4 sobre otros sistemas tubulares. En primer lugar, porque la valva medial podemos hacer un monitoreo continuo. Y tenemos estas valvas que son diferentes tipos de valva y grosor, que las podemos utilizar para separar el espacio pre o por delante del ligamento longitudinal anterior. Esto nos permite hacer abordajes muy anteriores en el cuerpo vertebral. La otra ventaja es que este es un sistema muy robusto, podemos hacer distracciones importantes, con lo cual es un excelente, digamos, sistema tubular para trabajar. En relación a las complicaciones, aquí podemos ver que inicialmente cuando comenzamos a hacer esta cirugía decíamos, bueno, ¿cuál es el problema de atravesar el psoas? El psoas es músculo grande, lo atravesamos, no hay problema, llegamos a la parte lateral del disco.
Pero si comenzamos a analizar con detalle toda la anatomía alrededor del psoas retroperitoneal, oye, hay un sinfín de estructuras que podemos definitivamente lesionar con el abordaje lateral de columna. En primer lugar, tenemos el psoas, el mismo psoas, atravesarlo ya producimos un cierto grado de lesión del músculo. La parte posterior del psoas, disculpen, en la parte posterior del psoas tenemos, está todo el plexo lumbar. Ese plexo lumbar en parte está dentro del psoas, en su tercio posterior, y está entre el psoas y las apófisis transversas. Tenemos que en el borde anterior del psoas está la cadena simpática. La cadena simpática tiene muchas uniones con otros sistemas, pero está justamente en el borde anterior del psoas. Aquí tenemos los nervios ilio, hipogástricos, ilioinguinal y el subcostal, que son nervios sensitivos y motores de la pared abdominal que van por la pared propiamente dicha. Entonces, cuando hacemos en nuestro abordaje, tenemos que lidiar también con estos nervios. Tenemos uno de los nervios más importantes que es el femoral. El nervio femoral tiene actividad sensitiva y motora, es importantísimo cuando hacemos los abordajes del E4, L5. Entonces, perdón, y más en la parte anterior, digamos, de la grasa retroperitoneal está el uréter, está el colon descendente y si vamos muy anterior, pegadito al ligamento longitudinal anterior, del lado izquierdo tenemos pues los grandes vasos. Entonces, oye, finalmente tenemos un sinfín de estructuras que son estructuras complejas que podemos dañar en este abordaje. Comencemos a hablar de la lesión, probablemente la lesión más temida, que es la lesión de las raíces motoras del plexo. También tenemos obviamente raíces sensitivas en el plexo, pero esta fue, digamos, la complicación más importante de la cual se hablaba cuando se comenzó a hacer este tipo de abordaje. A pesar de que es una complicación importante, es una complicación relativamente infrecuente. Nosotros tuvimos 11 casos, 2.8%, de los cuales fue transitorio 2.4, casi el 80% de estos casos, y solo 2 casos con lesiones permanentes, que fueron lesiones relativamente leves, sin mayores, digamos, compromisos con el paciente. Desde el 2019 tenemos 0% de este tipo de complicaciones. Básicamente porque en el 19 comenzamos a variar un poco la técnica del XLIF y nos fuimos un poquito anterior en el psoas, con lo cual ya esta complicación prácticamente no la tenemos. ¿Cómo? Bueno, si comparamos esta complicación con, digamos, ciertos trabajos internacionales, hay uno que hizo Uribe, de una revisión, un metaanálisis comparando los pre-psoas con el psoas. Esta complicación va del 2 al 4%. Y hay un trabajo bien interesante japonés donde se hizo un survey nacional de casi 3.000 casos, también de OLIF con XLIF, y es interesante porque ellos evaluaron todos estos casos y ellos tienen una complicación del 1.1%. Vemos que en la literatura esta es una complicación no frecuente, pero muy temida. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Lo primero que podemos hacer es el monitoreo intraoperatorio con electromiografía. Nosotros, como utilizamos la caja de Nuvasive, utilizamos el Neurovision y el Neurovision nos da unos parámetros donde podemos tener cierta permisibilidad para realizar la colocación de los dilatadores. El Neurovision te da digamos, las medidas dependiendo de los amperajes. Cuando hacemos este tipo de monitoreo, el paciente no puede estar relajado. Y tenemos que en los últimos 100 casos, el green, el aceptable, fue en el 97%. Tanto es así que hoy en día cuestionamos un poco el uso del monitoreo porque prácticamente nos sale todo en verde, pues nos sale más de 11 miliamperios. Por supuesto, cuando hacemos casos que es L1, L2 y L2, L3,
realmente no usamos monitoreo. Del E3 para abajo sí lo utilizamos. Realmente yo creo que lo más importante usar el monitoreo es el E4, L5. De resto, uno pudiera no usarlo. Eh, con el monitoreo, aquí en el trabajo japonés, vemos que a medida ellos comparan el XLIF con el OLIF, y en el XLIF lo utilizaron prácticamente en el 100% de los casos. En el OLIF se utiliza poco porque estamos muy anterior. Es un poco lo que yo quiero decir. Mientras más anterior me pongo en el SOAS, pre-SOAS o anterior al SOAS, realmente el monitoreo no es tan importante. Eh, Aquí esto quiero demostrar, esto es una comparación de todas las complicaciones con el XLIF y el OLIF. Vemos que el XLIF tiene mayores complicaciones porque realmente estamos atravesando el psoas y hay estructuras, como vimos en la lámina anterior, que podemos lesionar. La otra cosa que podemos hacer para evitar las lesiones motoras del plexo, este trabajo es un trabajo que salió inicialmente cuando comenzó el XLIF y dividen el cuerpo vertebral en 4 zonas. Entonces tenemos la zona 4, 3, 2 y 1. La zona 4 la zona 4 es, digamos, en la zona peligrosa que pudiera ser esta zona. Aquí uno no puede iniciar la dilatación. Entonces, tenemos que realmente las zonas de seguridad es la zona 1 y la zona 2. Cuando utilizamos la zona 1, yo trato siempre de trabajar en la zona 1, prácticamente estamos tan lejos que la electromiografía no tiene mucho sentido. Cuando utilizamos tornillos laterales, ¿cómo se llama esto? En el E4, L5, ahí sí pudiéramos utilizar el monitoreo. Realmente el monitoreo yo lo dejo para esta última, L4, L5. La otra cosa para disminuir la lesión del plexo, porque dentro del psoas, en la parte posterior, está el plexo ubicado, es la retracción manual del psoas con el dedo. Uno agarra con el dedo y con el dedo jala o, digamos, tira hacia atrás el psoas, y ahí es donde entonces pone uno el dilatador en el espacio intervertebral. Y eso nos ayuda a alejar todos los componentes del plexo que están en el psoas y lo alejamos de nuestra área de trabajo. Bueno, aquí simplemente les quiero demostrar que esta técnica que, digamos, hacemos 2 incisiones y con el dedo vamos, digamos, introduciendo los dilatadores. Yo no lo utilizo porque prefiero que este espacio retroperitoneal uno lo vea directamente. Sí, porque con este dedo, si hay un asa intestinal metida aquí, no la vamos a ver. Si estamos en segmentos altos del riñón, si estamos en la fosa renal, a veces podemos lesionar el riñón. Entonces, yo prefiero hacer una apertura y directamente ver el espacio retroperitoneal. Hoy en día tengo unos separadores con luces y me permite una buena disección. La otra cosa que podemos hacer para evitar lesiones del plexo es tratar de trabajar rápido y disminuir la retracción de la valva medial. Cuando echamos hacia atrás el psoas, lo que estamos haciendo es que el plexo lo estamos apretando entre el psoas y las apófisis transversas. Entonces ahí puede haber lesión del plexo cuando hay mucha retracción. Por supuesto que en la medida que estamos más anteriores, pues este problema es menor. Para hablar de las lesiones sensitivas, quería comentar este trabajo que es de Uribe. Es un trabajo donde él clasifica las plexopatías en diferentes zonas. La intención de esto realmente es para uno poder determinar dónde están las lesiones y poder uno corregir los, digamos, errores que está cometiendo en los diferentes abordajes. Tenemos la zona 1, que es esta que está aquí arriba, está por encima de la región inguinal, 10 centímetros por encima, y las partes íntimas. Eso está dado por el hilio hipogástrico, el inguinal, subcostal y el génito femoral. Normalmente cuando hay lesiones aquí, están acompañadas de lesiones de la pared abdominal, y son probablemente las más frecuentes. La zona 2 es la parte externa del muslo, está dado por el fémoro cutáneo lateral. Él corre por fuera del psoas y normalmente se lesiona cuando hacemos Ahí tiene disecciones asterisco.
de la grasa peritoneal, digamos, muy agresivas. Tenemos la zona 3, que yo creo que es la zona de repente un poquito más peligrosa, básicamente por el nervio femoral, que tiene una función motora importantísima, es el miotoma y el dermatoma más grande que tenemos en el miembro inferior, y lesiones de este nervio pueden ser realmente importantes para el paciente. Y la zona 4 es el nervio obturador que sale de L2, L3 y L4, tiene una función motora en los aductores y a veces puede producir pequeñas lesiones este, sensitivas en la cara interna del muslo. Teniendo claro cada una de estas zonas y qué va por cada, o qué nervios van por cada de estas zonas, uno puede determinar un poco qué es lo que está haciendo uno o dónde está cometiendo los errores. Entonces, desde el punto de vista clínico, la zona 1 y 2 son lesiones sensitivas y motoras. Siempre hay paresia abdominal en estos casos. Este, estos nervios están por fuera del psoas, con lo cual no tiene mucho que ver el psoas aquí, sino tiene que ver la disección retroperitoneal y la disección de la pared abdominal. Y vamos a ver las complicaciones que se producen por no tener un cuidado en estas zonas. Las zonas 3 y 4, bueno, son las zonas del cuádriceps crural, el abductor, están acompañados con lesiones sensitivas por el nervio femoral. La cara anterior del muslo se pueden confundir mucho con el génito femoral. Inicialmente uno puede pensar que el génito femoral, la rama femoral, puede producir lesiones en la cara anterior del muslo hasta casi la rodilla, pero eso no es correcto. El femoral llega escasamente a unos 5 centímetros por debajo de la región inguinal, pero se pueden confundir mucho. La lesión del safeno se puede confundir con la raíz del E4 porque llega hasta abajo y produce hipoestesias en la cara anterior de la pierna. Entonces, teniendo un poco claro de esta anatomía, uno puede estar claro un poco cuáles son los problemas que vamos a tener. En la lesión de los plexos lumbar, las lesiones sensitivas, tenemos un 31%, es un porcentaje relativamente alto. Afortunadamente, la mayoría de estos pacientes, un 28% o el 90% de 119 son transitorias. Y la duración puede ir de 2 a 3 semanas hasta inclusive 6 meses. Tuvimos 12 casos con lesiones permanentes, es decir, un 3,1%. De eso los clasificamos en severo, moderado y leve. Leve fueron 6 casos, 5%. Leve es cuando el paciente no necesita, digamos, tratamiento con moduladores de dolor. Moderados con dosis bajas y pacientes, tuvimos 3 pacientes severos que requerían tratamientos full chola, digamos, con dosis máximas de pregabalina, gabapentina e inclusive duloxetina. Estos pacientes son afortunadamente muy escasos, pero tener un paciente de esos es realmente grave. Tengo una paciente que cada 6 meses va a la consulta quejándose del dolor. Es como una neuritis posherpética severa, un dolor permanente. Con lo cual, cualquier cosa que uno pueda hacer para evitarle esto al paciente es bienvenido. Si yo trato de clasificar las zonas de las lesiones que hemos tenido, las lesiones permanentes de los 3 pacientes, 2 fueron de la zona 3, fueron de la zona del nervio femoral. Y esos fueron casos de L4, L5. Entonces, en el L4, L5 hay que estar muy pendiente del plexo y del nervio femoral. Afortunadamente, las lesiones leves, bueno, son casi todos de la zona 1 y 2, que son más del génito femoral y del ilio inguinal y el ilio hipogástrico. Si vemos digamos, el metaanálisis de Uribe, tenemos que en el XLIF este tipo de complicaciones, digamos, puede ser hasta un 27%, yo tengo un 30 y pico por ciento. Obviamente en el OLIF es mucho menor, aunque se describe hasta un 15%. Los japoneses realmente tuvieron un porcentaje bastante bajo, el XLIF un 6% y en el OLIF un 3 punto pico por ciento. Siempre que nos vamos más anterior al psoas, pues estas complicaciones serán menores. ¿Cómo evitar estas lesiones sensitivas? En primer lugar, pues un buen conocimiento de la anatomía. Hay que saber por dónde salen los nervios, qué es lo que irriga cada nervio y por dónde pasan cada uno de estos nervios.
La anatomía es fundamental. Por ejemplo, el subcostal, el ilio hipogástrico, el ilio inguinal, ellos salen de la parte superior, pero ellos antes de llegar a la pared abdominal hacen un trayecto en el retroperitoneo. Esa es una zona de vulnerabilidad de estos nervios. Eh, el plexo está por detrás del psoas. Aquí tenemos el femoral, que es el de L5, L4, L5. El genitofemoral atraviesa el psoas, va por la parte anterior, a veces lo podemos ver, es importante evaluarlo. La anatomía yo creo que es el principal, digamos, manera para evitar estos problemas, pero estudiar la anatomía de una manera profunda. A veces uno es un poco laxo con ese tipo de cosas, comienza a hacer abordajes sin tener un conocimiento profundo de la anatomía. La segunda cosa que podemos hacer para evitar este tipo de problemas es la visualización directa del génito femoral, que es uno de los nervios que se puede afectar. Hay trabajos que también opinan lo mismo que yo me meto con digamos, abro un poquito más la herida y trato de evaluar al propio nervio, a tratar de evaluarlo, de verlo, y uno realmente lo puede ver. Hay un trabajo en español donde ellos determinaron un poco la anatomía del génito femoral. Este, en primer lugar, el origen es a nivel de L2, con lo cual todos los segmentos de L2 para abajo hay que estar pendientes del génito femoral. L1, L2 es el único que uno pudiera decir, mira, ahí no va a pasar nada. La otra cosa que es el 80% es el tipo 1, que es un solo tronco. Es decir, forma un solo tronco, ese tronco atraviesa el psoas y se hace superficial a nivel de L3 aproximadamente. Cuando es un solo tronco es mucho más fácil verlo y poder, digamos, esquivarlo o, digamos, movilizarlo para no lesionarlo con los dilatadores. El tipo 2, que son varios troncos que se hacen en el propio psoas, hoy es más factible uno poder lesionarlo porque puede ser que no lo veas. Pero afortunadamente el porcentaje de este tipo de génito femoral es menos frecuente. La otra manera, pues definitivamente es hacer una disección cuidadosa, disección de contorundas, de la grasa retroperitoneal y la disección de la aponeurosis del psoas, porque el génito femoral va por la aponeurosis. Afortunadamente la aponeurosis del psoas es una aponeurosis muy leve, muy finita y fácilmente uno la puede disecar. Otra de las complicaciones es las lesiones de la pared abdominal. Como nosotros abrimos la pared abdominal, atravesamos la pared abdominal, podemos tener lesiones de esta pared. De los 381 casos, tuvimos 39 casos, un 10% de lesiones de la pared. La mayoría, afortunadamente, 30 fueron lesiones transitorias y se recuperan entre 2 y 6 semanas. Pero tuvimos 7 casos, un 1,8% del total de lesiones permanentes. De esos 7 casos, 2 fueron severos y ya les mostraré los casos. Al principio, cuando teníamos lesiones de la pared abdominal, la interpretamos como unas lesiones de eventración. Este, la pared lateral es muy eventrogénica. Si hablamos con los cirujanos de pared, te dicen que esa zona no les gusta porque se eventra mucho. Y inicialmente interpretábamos esas lesiones como eventraciones, pero realmente no son eventraciones, realmente son flacidez de la pared abdominal. La cosa es cuando se pone flácida, se abomba la pared abdominal y uno la interpreta como una eventración, pero no son eventraciones, realmente son flacidez de la pared abdominal por falta de inervación. Em, si comparamos con la literatura, en el trabajo de Uribe ni siquiera mencionan las lesiones de pared. En el trabajo japonés tenemos que en el XLIF un porcentaje muy bajo y en el OLIF también menos del 1%. Uribe hizo un trabajo sobre la pared abdominal, tuvo un 2,3% de la serie que reportó ahí. Entonces, nosotros tenemos un 10%, tenemos un porcentaje, digamos, un poquito mayor de lo reportado en la literatura, y debido a ello, pues nos pusimos a evaluar bien qué es lo que estamos haciendo con eso.
En primer lugar, la lesión de las paredes las vemos en casos de cajas múltiples. Esto es una caja, estos son 4 cajas. Hacemos normalmente, en este caso hicimos una sola incisión grande porque había que trabajar mucho en este osteofito y bueno, en este caso tuvimos lesión de la pared abdominal. Eh, este es un caso de un paciente deportista, le hicimos 2 cajas aquí, esto fue un TILIF, hizo una pequeña, digamos, deformidad. Cuando la deformidad es pequeña, normalmente al mes, mes y medio, a más tardar, se recupera el paciente. Pero, oye, mucha gente se queja de ese tipo de complicaciones. Esta es una paciente que hicimos una corrección de escoliosis con cajas laterales y ella, como pueden ver, hizo este, ¿cómo se llama? Una debilidad de la pared abdominal importante. Esto no es una ventраción porque si vemos el ombligo está lateralizado hacia el lado sano, es como una parálisis facial. Y obviamente tenía una parálisis de toda esta parte abdominal. En esta paciente hicimos 2 incisiones. Una incisión le hicimos por debajo de la costilla 11, con lo cual probablemente lesionamos el nervio subcostal. Y aparte se hizo una incisión más abajo, donde de repente lesionamos el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Entonces esta paciente se ganó el ticket, pues yo creo que lesionamos las 3 ramas y bueno, por esto quedó con esta lesión. Ella evolucionó muy bien desde el punto de vista de su dolor lumbar, pero esto, digamos, ha ido medio mejorando con el tiempo, pero bueno, tiene su defecto importante. Este otro paciente, como pueden ver, tiene un defecto importante también, pero este paciente es un paciente que le pusimos 2 cajas y las 2 cajas se infectaron. Ven aquí el catéter para el tratamiento con antibiótico. Consideramos que se infectó por algún problema del material, algo malo estaba ahí porque se infectaron las 2 cajas, fue una infección importante. Tuvimos que meternos otra vez para sacar las cajas, hacer una limpieza y después de 2, 3 semanas tuvimos que meternos otra vez porque hizo un absceso del psoas importantísimo. Entonces, este paciente realmente se hicieron varios abordajes y obviamente pues tuvo una lesión completa, básicamente por, digamos, los múltiples abordajes y las infecciones a nivel de retroperitoneo, con lo cual ahí, digamos, hubo una neuropraxia casi completa de la pared abdominal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar nuestras complicaciones de pared abdominal? Primero, anatomía. Este trabajito es bien interesante, un trabajo de Uribe, donde él hace un análisis de las ramas del plexo, pero que no van por el psoas. Entonces, él ahí hace una evaluación en cadáveres y entonces, ¿qué podemos ver? Lo que es el nervio subcostal, hilo hipogástrico, el hilo inguinal, que están entre T1 y L1, son estos 2 que están aquí arriba. Ellos salen muy alto, pero ellos no van directamente a la pared abdominal. Ellos tienen un trayecto en la grasa retroperitoneal y de ahí saltan, o mejor dicho, entran a la pared abdominal. Entonces, esta parte de estos nervios, también el femoral cutáneo tiene también, digamos, un trayecto en la propia grasa. Es como que si tuviéramos un cable con dos, digamos, postes. Entonces, de un poste al otro, el cable guinda, el cable está como suelto en el retroperitoneo. Entonces, cuando uno hace la disección aquí retroperitoneal, uno puede lesionar estos nervios. Entonces, esto es su primera zona de vulnerabilidad. La segunda zona de vulnerabilidad es su recorrido en la pared abdominal. Cuando abrimos, digamos, los músculos, la fascia del oblicuo externo, ahí tenemos que comenzar a disecar con mucho cuidado, sin electrocoagulador, porque los nervios los podemos dañar. Entonces, tenemos 2 sitios de vulnerabilidad que tenemos que estar muy pendientes para no tener lesión. Entonces, ¿qué recomendamos para no tener lesiones en la pared abdominal? Primero, no hacer incisiones muy grandes. Si tenemos que hacer varios niveles, preferimos hacer incisiones pequeñas y con disecciones manuales sin electrocoagulador. Eh, Cuando estamos trabajando en la propia pared abdominal, pues hacer disección Roma y pensar en los nervios.
porque inicialmente hacíamos eso como con mucha rapidez y veíamos puro músculo, pero si tú vas buscando el nervio, normalmente lo consigues, lo puedes disecar y lo podemos movilizar. Hemos tenido ya varios casos donde vemos el nervio, vamos con cuidado, lo movilizamos y no tenemos ese problema. Y a nivel retroperitoneal, pues la disección tiene que ser extremadamente delicada. Lo puedes hacer con el dedo o lo puedes hacer con una torunda, porque uno de los problemas es que las adherencias de la grasa, uno las quitaba con cierta rapidez, etcétera. Lo otro, ahorita somos muy cuidadosos porque esas adherencias pueden ser los nervios. Se confunden mucho las adherencias de la grasa con estos nervios y lo puedes maltratar y lo puedes dañar. Entonces, en los abordajes altos tenemos que estar pendientes del subcostal iliohipogástrico linguinal y los abordajes bajos del femorocutáneo y el propio nervio femoral. En relación a otra complicación es la lesión del psoas. Obviamente, este es un abordaje trans-psoas y pues dañamos el psoas. Entonces, tenemos un 22% de casos, 87 pacientes con lesiones del psoas. Afortunadamente, todas las lesiones del psoas son transitorias y las vemos más cuando tenemos 2 o más niveles de cajas, pero no tenemos ninguna lesión permanente. Desde el año 2019, estos síntomas son realmente leves y si los tiene el paciente entre 2 y 3 semanas, mejor. Desde el 2019 estamos haciendo como una pequeña modificación del abordaje, lo hacemos mucho más anterior y eso nos ha permitido que no tengamos más este tipo de problemas. La lesión del psoas es, digamos, probablemente la lesión más frecuente de este tipo de abordaje, por supuesto, por una lesión directa del psoas. Normalmente, cuando sabemos que esto es así, porque el paciente tiene debilidad en la flexión de la cadera, pero no tiene trastornos sensitivos. Entonces, en esos casos podemos decirle a los pacientes que no se preocupen, que se van a recuperar. El paciente a veces te dice que cuando va a subir la escalera le cuesta subir un poquito la pierna, pero cuando no hay trastornos sensitivos, le decimos al paciente que no se preocupe y se recuperan prácticamente no, se recuperan todos los pacientes. En relación a la lesión del psoas, bueno, podemos tener que en el metaanálisis de Uribe va del 14 al 26% y en el trabajo japonés, en el XLIF, lo tenemos casi un 5% y en el OLIF un poquito menor. A medida que vamos más anterior, pues vamos a tener menos problemas. Esto simplemente les quiero demostrar que en ese trabajo japonés que hicieron la comparación del XLIF con el OLIF, estadísticamente significativo fue mayor la lesión de los nervios sensitivos y de la debilidad del psoas en relación al OLIF. Eso significa que a medida que vamos más anterior al músculo, pues obviamente menos problemas vamos a tener. Pero aquí podemos ver que también ir más anterior al músculo o pre-psoas, bueno, comienzan a aparecer otras complicaciones que estadísticamente son significativas, como las laceraciones del peritoneo y las lesiones ureterales que a nivel del XLIF no existen. Entonces, si queremos modificar la técnica para evitar unos problemas, pues vamos a tener otros problemas. Entonces, para evitar estos problemas, digamos, de la lesión del psoas, bueno, este es el XLIF. Cuando hacemos el XLIF clásico, atravesamos el psoas y tenemos este problema. Pero también podemos hacer el OLIF para no tener problemas con el psoas. La cosa es que el OLIF también tenemos otro problema, retroperitoneo, el colon descendente, etc. Entonces, yo realmente me voy por digamos, abordaje intermedio. Si aquí tenemos el XLIF y aquí tenemos el OLIF, que es de 3 a 6 centímetros por delante del borde anterior, yo me voy entre estas dos líneas. Aquí, esta línea, que es justamente en el borde anterior del cuerpo vertebral, la utilizo normalmente cuando el psoas del paciente no es tan grande. Y me voy 1 centímetro por delante cuando vemos que el psoas del paciente es muy grande. Hay pacientes jóvenes que tienen unos psoas monstruosos y gigantescos, entonces me voy un poquito anterior al borde longitudinal, al ligamento longitudinal anterior. Cuando el psoas es muy grande, me voy por esta línea y aquí tenemos, cuando me voy por esa línea, me pongo no en la parte posterior del paciente, sino me pongo enfrente como que si fuera un OLIF, pero realmente no es un OLIF. Hago una pequeña disección del psoas
con el electrocoagulador, lo levanto y ahí entonces pongo un Kirchner y de esa manera separo el psoas. Entonces ven como aquí el Maxes lo pongo al revés, esta valva debería estar atrás, la pongo adelante para, digamos, defenderme del peritoneo, perdón, y podemos hacer una disección muy anterior. Aquí pueden ver cómo estamos haciendo la disección anterior, pero uno de los problemas de estas disecciones, como es un olive incompleto, la caja puede quedar oblicua. Entonces ven cómo aquí me quedó la caja oblicua, uno de los bordes de la caja está prácticamente en el borde posterior del disco. El de arriba sí me quedó bien, pero este es uno de los problemas que tengo cuando hago ese olive intermedio, porque esto no tengo el equipo de olive formalmente y hay que como direccionar muy bien la caja. A veces no se hace correcto. Este es otro caso. Aquí podemos ver que la caja arriba me quedó bien, pero la caja de abajo quedó, digamos, muy oblicua. Entonces, cuando el psoas no es tan grande, entonces no tengo que irme tan anterior, 1 centímetro, sino me voy justamente en el borde anterior del cuerpo vertebral. Ven cómo el dilatador queda bien anterior y ahí es donde pongo el Maxes. Entonces, por ejemplo, en este caso, es un caso que hicimos 2 niveles y ven cómo la caja prácticamente queda a nivel del ligamento longitudinal anterior. Cuando nos vamos bien anterior, hay que estar mosca con el ligamento, a veces puedes romper el ligamento y por supuesto están los vasos grandes que hay que estar pendiente con ellos. A medida que hacemos el abordaje más anterior, entonces aparece otra complicación que es la lesión de la cadena simpática. Tenemos 47 pacientes, un 12%, transitorio prácticamente en todos los casos, permanente en 2 casos. Pero es una complicación que no teníamos cuando hacíamos el abordaje del, digamos, transpsoas clásico y comenzó a aparecer cuando comenzamos a hacer los abordajes más anteriores. La lesión de la cadena simpática puede tener incremento de la temperatura del miembro afectado, aunque en la mayoría de los pacientes lo que dice es que el otro miembro lo siente frío. Realmente lo siente más caliente. El edema es la complicación, digamos, más frecuente que hemos tenido, el edema del miembro afectado. Es a veces un poco desagradable porque el paciente comienza a tener edema distal en el miembro izquierdo, normalmente cuando nos metemos por el lado izquierdo, aunque podemos tener parestesia, debilidad muscular. La mayoría de los casos se recuperan en 12 meses máximo. Lo vemos cuando hacemos casos múltiples o cuando vamos muy anterior al psoas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estos problemas? Perdón, aquí podemos ver la frecuencia de la lesión del simpático. Hay un trabajo de chino que vieron que desde 54 pacientes tienen 6 pacientes con lesiones en el OLIF. Pero estos pacientes en este trabajo fueron muy exhaustivos en evaluar la lesión del simpático. Hacían mediciones de la temperatura de la pierna, digamos, de la piel antes y después. Con lo cual, digamos, creo que este porcentaje es alto porque realmente buscaron el diagnóstico. Aquí vemos cómo en el metaanálisis Uribe es muy poco frecuente y perdón, en el japonés, perdón, y me llama la atención que el OLIF, que es donde realmente tienes lesiones del simpático, ellos tuvieron 0. Yo considero que esto es un poco por falta de diagnóstico, porque no es un diagnóstico que la gente hace regularmente. Y en el trabajo, en el metaanálisis de Uribe, pues sí se ve en el pre-psoas. Entonces yo creo que realmente hay que buscar la lesión del simpático para encontrarla, a no ser que sea una lesión importante. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, en primer lugar, identificar la cadena en el acto quirúrgico, está en el borde anterior del psoas. No se ve esa cadena como un nervio grueso, como normalmente estamos acostumbrados a ver las raíces. Se ve como a veces se confunde con una especie de ligamento, este, no se ve grueso, se ve como grisáceo, entonces es fácil no verlo, pero si lo buscas, lo vas a conseguir.
Ah, disculpen. Un virus ahí que me cayó en la máquina. Entonces, cuando lo vemos, hay que disecarlo y uno lo puede movilizar, pero hay que estar pendiente en buscarlo. La otra cosa que estamos haciendo es verlo y buscarlo previo en la resonancia magnética. En la mayoría de los casos uno lo puede ver y ya sabe uno dónde está. Entonces hay que comenzar a pensar en la cadena simpática. Por supuesto, no utilizar el coagulador, hacemos disección manual o eventualmente usar bipolar en la zona. Otra de las complicaciones son las subsidencias. La subsidencia está reportada entre el 10 y el 15%. Nosotros tuvimos casi un 9%, tuvimos 34%. Dos de esos pacientes requirieron intervención quirúrgica. Como en este caso, a veces la subsidencia no es importante y se forma una hiperostosis justamente en el platillo inferior y endurece el platillo, con lo cual no necesitamos muchas veces hacer nada. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un caso de una paciente que tenía una enfermedad degenerativa discal. Le pusimos una caja muy grande, muy distraída, y le quitamos la lordosis lumbar y ella la recuperó finalmente otra vez y bueno, hizo una subsidencia. Esta paciente la tuvimos que reintervenir, le pusimos unos tornillos. Y aquí tenemos otro casito de una paciente que tiene un Dynasis y tenía una enfermedad del segmento adyacente. Le pusimos su caja muy anterior. Estábamos bien contentos con esta cirugía. Hubiera sido ideal haberle puesto una placa lateral porque los tornillos del Dynasis eran bien cortos, con lo cual aquí hubiéramos podido perfectamente poner los tornillos laterales con una placa. No lo hicimos. La paciente tenía un poquito de sobrepeso y miren lo que pasó. Hizo una listesis arriba en el segmento 4-5 con una subsidencia de la caja y no tenía dolor, lo que tenía era un dolor radicular y bueno, la tuvimos que reintervenir. Ahí sí le tuvimos que sacar todo su Dynas y hacer, digamos, su cirugía, digamos, todo mínimo invasivo, pero completa, pues, ¿ok? Un MISTILIP de un nivel. Para evitar esto, ¿qué vamos a hacer? La subsidencia hay que evitarla en primer lugar con perdón, con no sobredistraer. La sobredistracción, a veces uno se emociona porque entran las cajas, pero si sobredistraemos, vamos a tener problemas de subsidencia. La otra cosa es cuando vamos a hacer varios niveles, estar pendiente de no poner cajas muy grandes, porque la distracción se hace en los diferentes niveles. Cuando hacemos normalmente 3, 4 cajas, terminamos haciendo altura 8 en la mayoría de los casos. Este, Tenemos que hacer que las cajas sobresalgan un poco en los bordes laterales. Sabemos que esa es la parte más dura del rim del endplate. Por ejemplo, aquí es 45. Normalmente cajas 45 no usamos porque queremos siempre que queden, digamos, un poquito por fuera de los bordes, con lo cual usamos normalmente las cajas 50 de longitud. También tenemos nosotros dos cajas, una caja 18, una caja 22. La caja 22 es un área muchísimo más grande y tratamos siempre de usar esa caja y tenemos menor chance de subsidencia. Y por supuesto hay que acompañar las cajas con tornillos transpediculares o placas laterales. El stand-alone lo usamos solamente en pacientes jóvenes o con buenos huesos. Por eso a todos los pacientes les pedimos su densitometría. Actualmente lo estamos haciendo con unidades Homefield, pero siempre tenemos esa evaluación previa para ver si tenemos que ir, la caja tiene que ir acompañada con algún otro sistema de fusión. Ya para finalizar, las otras complicaciones, una es la malposición de las cajas, cuando las cajas te quedan muy diagonal. Ven cómo quedó esta súper diagonal esta caja. Y para evitar la malposición de las cajas, pues tenemos que tener un buen posicionamiento prequirúrgico con el paciente cuando lo estamos fijando. Lo tenemos que hacer con rayos X, API lateral. En API tenemos que tener que la espinosa siempre quede en la mitad del cuerpo vertebral y en la lateral, pues no tener dos bordes posteriores o dos pedículos, tener todo bastante centrado. Uno de los problemas de esto es que, oye, cuando vamos a hacer un disco simple es fácil hacerlo, pero cuando estamos haciendo corrección de escoliosis degenerativa, entonces no puedes cuadrar todas las espinosas. Entonces, normalmente en esos casos lo que hacemos es que cuadramos el segmento que consideramos más importante, por ejemplo, el E4, L5 o el apex de la curva, y esos son los sitios donde los ponemos la espinosa en la parte media
Y después entonces cuando vamos en otros segmentos vamos moviendo la cama. Pero en esos casos podemos tener problemas. En este caso es una paciente que tenía un poco de una escoliosis degenerativa con rotoescoliosis y ven cómo las cajas todas quedaron, digamos, oblicuas. Realmente la fusión se hace en estos casos. Lo malo de las cajas oblicuas es que perdemos la lordosis de la caja. Entonces no obtienes la lordosis que tú quieres de esos 10 grados que tenemos en las cajas. En este caso hay varios, digamos, aquí pusimos dos TILIF. Aquí lo ven. Entonces, pero bueno, en este caso las cajas oblicuas, pues, digamos, no quedaron bien. Otra complicación es migración de la caja. Tuvimos un solo caso, realmente muy escaso, pero aquí ven cómo pusimos, esto fue una paciente, queremos hacer un standalone, tenía una enfermedad discal importante y decidimos ponerle la caja, pero aquí la caja se salió, digamos, vomitó la caja, pero básicamente porque la caja estaba muy posterior, la caja estaba mal colocada y obviamente por eso fue que se salió la caja. En este caso nos metimos, sacamos la caja, la pusimos bien anterior y por supuesto la acompañamos con dos tornillos transpediculares. Si queremos ver otro tipo de complicaciones, hematomas retroperitoneales, tuvimos 9 casos. Ninguno requirió intervención quirúrgica para evacuación del hematoma. Un solo caso que sí se anemizó de una manera importante, pero finalmente no se tuvo que intervenir. Lesiones de grandes vasos, pues se puede ver en el OLIF, nosotros no tuvimos ninguno, afortunadamente. Lesiones de vasos segmentarios, sí tuvimos 3 casos, cuando colocamos las placas laterales, que hacemos disección de la pared lateral del cuerpo vertebral, pero normalmente eso con una buena coagulación cede, así que no trae mayores problemas. Lesiones intestinales cero, lesiones uretra y riñón cero y una infección profunda, que es el caso que les dije que se tuvo que reintervenir en 2 oportunidades. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? En primer lugar, el XLIF es una técnica que tiene reportadas mucho tipo de complicaciones, pero las graves realmente son de muy baja frecuencia. Las complicaciones de los nervios sensitivos y motores de la pared abdominal, en mi caso, son las más frecuentes y hemos tratado, digamos, de disminuirlas. Hoy en día la hemos bajado bastante. La complicación de los nervios motores del plexo sacro, este, las podemos ver, son probablemente las más temidas, pero son muy poco frecuentes. Eh, la mayoría de las complicaciones se evitan entrando lo más anterior posible al disco, evitando el daño del psoas y todo lo que se encuentra dentro del psoas. Y eso es lo que comenzamos a hacer a partir del 2019. Nos bajó dramáticamente las complicaciones. Pero ir muy anterior es técnicamente demandante, está cerca de los grandes vasos y pueden aparecer otras complicaciones como lesiones vasculares, intestinales, ureterales, cadena simpática, etcétera, que en las técnicas clásicas del CLIF son complicaciones casi inexistentes. Entonces, entre el OLIF y el XLIF, para mí la mejor opción es una opción intermedia. No hacer un OLIF y no irme por atravesando el psoas, sino irme por el borde anterior del mismo. Bueno, aquí les digo que está el canal de YouTube. Si quieren se suscriben. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Radovan. Excelente presentación, de verdad que muy completa. Bueno, tengo varias preguntitas. Una es, ya lo habíamos hablado antes sobre el problema de las cajas altas. Eh, Hay trabajos que hablan sobre cajas por encima de 12 milímetros de altura que promueven su occidencia. Eh, Y habíamos hablado también sobre las posibilidades de las fijaciones transpediculares unilaterales, vía ese caso que ya habíamos discutido, ese de 4 niveles que hiciste fijación de un lado y de otro. ¿Has podido medir en ese tipo de fijaciones transpediculares unilaterales la pérdida
de la corrección que has tenido y en cuánto tiempo, si es que pasó, ha sucedido, La pérdida de la corrección, no entiendo la pregunta. de la escoliosis en el eje coronal. O sea, sí haber colocado fijaciones unilaterales te ha ocasionado pérdida de la corrección en el eje coronal en estos casos. No, no, honestamente no. No. Aquí la corrección coronal depende exclusivamente de la caja. Si la caja subside, ahí sí puedes tener problemas. Ay, Pero digamos, yo utilizo mucho los tornillos unilaterales, porque la caja me da mucha solidez. Pero la utilización del tornillo unilateral con el tiempo no pierde la recuperación coronal de la caja. no, no, te lo digo precisamente por la mitad del soporte que dejas de tener sobre la posibilidad de subsidencia por esa acción. O sea, no has tenido subsidencia y por ende pérdida de la corrección en el eje coronal cuando haces fijaciones unilaterales. No, no, no. Por supuesto, si hay casos de, digamos, calidad ósea no buena, uno se va bilateral, pues. Ok. Perfecto. Bueno, quería comentar que si bien la lesión del uréter no es frecuente, yo tuve una haciendo un XLIF en una escoliosis degenerativa con 4 cajas, eh, metiéndome como hacíamos, como, como nos enseñó el profesor, por la concavidad y lesioné el uréter del otro lado, porque evidentemente, biomecánicamente, el uréter está más pegado de la convexidad que está del otro lado que no ves. Sí, Entonces sí. yo creo que lo lesioné, sí, es una mala suerte increíble. Lo lesioné con la legra de Cobb rompiendo el El anillo. otro lado. Sí, y es una Mm, cosa totalmente silente. Y lo digo porque puede suceder, porque no lo ves. Y he visto lesiones de colon por la misma razón, porque como el psoas del otro lado es hipotrófico, pierde la protección del colon, entonces el colon se mueve. Pero en este caso del uréter, bueno, lo sospechamos al día siguiente porque había una distensión, hicimos una punción y tenía orina. Pero es imposible de ver el uréter porque es el uréter del otro lado. no, no, Y, sí. y está en contacto con la convexidad, está pegado, pues. Y eso, bueno, Sí. lo comento como esas cosas que uno cree que no podían pasar, pero sí suceden. Bueno, muy mala suerte, ¿no? Pero digamos, la moraleja de esa es cuando uno tiene esos casos, oye, estar muy pendiente de la apertura del anillo del otro lado. Antonio, no, doctor Guzmán, Sí, aquí estamos, Doc, aquí estamos. Sí, de hecho yo lo que le iba a comentar al Doc o preguntar, más que nada era, pero bueno, dice que comenta que él utiliza mucho los tornillos unilaterales, pero era hacer una pregunta que yo me había quedado. Generalmente, acá en México casi siempre, pues, bueno, al menos lo de los otros cirujanos que yo conozco siempre es bilateral, pero usted, o sea, ¿por qué decide tornillos unilaterales o cuándo nos recomienda utilizar tornillos unilaterales? Eh, Obviamente no los utilizo en todos los casos. Básicamente cuando uno considera que la calidad ósea del paciente es, digamos, aceptable. En esos casos utilizo un solo lado. A veces, cuando hay correcciones de escoliosis degenerativas, los tornillos transpediculares percutáneos a veces no te coinciden todos los, digamos, tornillos para poner la barra. Entonces, a veces uno puede saltarse uno, etcétera, el otro. Y bueno, me ha funcionado hasta ahorita. No he tenido, digamos, subsidencias ni pseudoartrosis importantes, con lo cual, digamos, considero que es una muy buena opción. Ujú. Y no, por ejemplo, en cuestión de subsidencia, pues ya nos comentaba, ¿no? Ahí nos daba todos los riesgos de subsidencia, entre ellos la caja.
pero ¿alguna vez ha usted, yo no lo he leído, ha citado algún artículo en el cual se compare la subsidencia entre uni o bilateral? Digo, como usted bien dice, los pone cuando hay mejor calidad ósea, pero aún así no hay algo que nos paute si en alguno habría más subsidencia que otro. Bueno, hay un trabajo hace tiempo que se publicó sobre tornillos unilaterales y bilaterales. Y prácticamente primero que la fusión era casi igual. Entonces, al final ese trabajo decía que tú puedes utilizar, pero estamos hablando de un solo segmento, Ujú. tornillos unilaterales. Entonces, bueno, uno lo utiliza unilateral. Pero nuevamente, eso no El lo baño utilizo en de... todos los casos. Ok, muchas gracias, Doc. Ah, ya lo vi. Eh, Buenas noches, doctor Rodovan. Eh, Excelente presentación. La verdad es que nos abrió un panorama de cómo entender o cómo accesar por la vía lateral para poder resolver un problema de los tópicos de columna, como son los problemas de disco, las espondilolistesis de tipo degenerativa, las escoliosis. Pero antes de pasar a la pregunta, el gold estándar, ya lo decía Roy Camin, o cuando empezaron las fijaciones de los tornillos a los pedículos, pues cuando uno hace instrumentaciones, generalmente van tanto del lado izquierdo como del lado derecho porque te hace una corrección de los tres planos de movimiento, ¿no? Entonces te puede corregir el plano axial, el plano sagital, el plano coronal y obviamente pues está muy documentado ya las fijaciones o las estabilizaciones de lo que es el tornillo pedicular como el gold estándar todavía hoy en día. No ha habido otros sistemas de fijación que pudieran darle esa estabilidad a la columna vertebral, y ya lo decía muchos autores como Rousselier, Lafarge, etcétera, y hacerlos unilaterales creo que puede ser la experiencia del cirujano, de los que él ha tenido particularmente en sí de la curva o del manejo que se le da a cada uno de los pacientes. En este caso, este, en la técnica lateral. A mí lo que me llama la atención, porque usted habla de las dos combinaciones, prácticamente cuando usted tiene un sleeve o está estando en un transpsoas más adelante, pero ya usted ya nos habla del psoas, ya estamos hablando de OLIF, entonces como que está haciendo esa técnica de hibridación o estoy haciendo algo que no me vaya a comprometer el nervio y me voy un poquito más anterior a una zona más segura, pero en XLIF la mesa le tiene que poner un bulto, le tiene que dar una flexión, lo que no se hace en OLIF. Y OLIF, el cirujano, está delante del paciente, o sea, está en el vientre del paciente y en SLIP está atrás. En uno tiene monitoreo, en el otro no tiene monitoreo, pero usted hace como que esas dos combinaciones o trata de buscar como esa maniobra que usted decía, puedo meter el dedo hasta llegar al cuerpo vertebral, rechazando el psoas, ese ya es un OLIF, estamos de acuerdo. Entonces, si yo puedo combinar esas dos, creo que es algo que nos está abriendo una, una manera de cómo abordar a este tipo de pacientes en el abordaje lateral, los está combinando usted y no sé si en esos dos o en ese parteaguas entre XLIF y OLIF que veíamos las estadísticas, como que OLIF se inclina más a tener menos complicaciones que XLIF. Pero si usted combina, por ejemplo, las dos que decía usted, en cada una de las dos técnicas para poder entrar más anterior
del cuerpo vertebral para poder tener una mejor posición de la caja intersomática y decía es que me puede quedar un poco oblicua, entonces ya estaríamos hablando como del OLIP y ahí viene una cosa que se llama la maniobra ortogonal, que es prácticamente hacer el ex-lift, porque ahí se va a oblicuo y se va con esa maniobra ortogonal, se posesiona de una manera en la cual XLIF es esa característica que tiene a la hora de hacer la colocación de la caja. Entonces yo lo que le quiero preguntar a usted, ¿cómo ha visto usted a través de tantas cirugías que ha hecho de esas dos técnicas combinadas en un solo tiempo quirúrgico y si eso realmente le esté condicionando más complicaciones en relación a los nervios periféricos? Gracias, doctor Rodovan. Gracias, gracias por la pregunta. Eh, Cuando comencé a hacer el X-Leaf clásico trans-psoas, bueno, comenzaron a ver los problemas. Entonces comencé a ir más anterior y por supuesto aparece el OLIF como una respuesta a las complicaciones del trans-psoas clásico. El OLIF tiene, digamos, una técnica diferente, tiene un abordaje mucho más anterior y intenté hacerlo en varias oportunidades con el sistema Maxes que yo tengo. No tengo el sistema o las valvas del OLIF, aunque pareciera que se pudiera hacer con un Maxes. Este, el OLIF no me fue bien porque me perdía, no lo pude hacer adecuadamente, por lo menos técnicamente no lo pude hacer. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo intermedio, me voy a tratar de ir lo más anterior posible en el psoas para poder poner mi caja de lo más anterior. De hecho, ahí puse que a veces me pongo de frente al paciente para cuando el psoas es muy grueso y cuando el psoas no es tan grueso, me pongo del lado contrario del paciente, del lado donde va el XLIF, pero ahí, digamos, la incisión es en el borde anterior, que la técnica del transpsoas es justamente en la mitad, es mucho más posterior. Entonces, digamos, aquí lo que uno tiene que tratar de ir lo más anterior posible, la cosa es que irse muy anterior también, pues entonces tienes el ligamento longitudinal anterior, perdón, tienes los vasos y hay como cierto miedo cuando uno comienza a hacer esos abordajes. Obviamente que uno puede decir que lo que uno hace es como un OLIF, digamos, no completo, pero el OLIF como tal, yo lo veo como un poquito más, tiene otros problemas. Entonces, prefiero hacer mi abordaje anterior, que es un abordaje, digamos, pre-psoas, pero no como el OLIF. ¿Qué le puedo decir? No es una cosa, digamos, que pudiera decir que es exactamente un OLIF, pues. Por eso un poco, digamos, en mi experiencia, yo considero que hacer OLIF como tal no es necesario. La ventaja del OLIF es la posición del paciente. Puedes tener una posición, o sea, no tienes que quebrar mucho al paciente. Pero el quiebre del paciente, bueno, dependiendo del caso que uno va a hacer. Hay casos que el paciente tiene un espacio tan grande entre la cresta ilíaca y la onceava costilla, donde de repente no hay que quebrar mucho el paciente. No sé si con eso respondo algo. Sí, entonces llamaríamos una técnica nueva, ¿no? Una técnica intermedia, pero vamos, sí, el objetivo es hacer la fusión o la artrodesis con cajas mejores que superen el cliff, porque nos pueden dar mayor corrección del balance sagital y pues obviamente evitar subsidencias cuando utilizamos cajas más hiperlordóticas y también pues tenemos que antes de meter a estos pacientes a quirófano medir las unidades Hounsfield o las densitometrías para que puedan iniciar con un tratamiento farmacológico o ya hacer una planeación mediante una puntuación que nos permita accesar por la vía lateral o por la vía
presoas. Hay muchas ventajas entre una y la otra que pueden ser la parte muy importante para el manejo de este tipo de pacientes hoy en día, porque sabemos que el TLIF o el PLIF o lo que eran ese tipo de fusiones, pues nos daban muy poco rango de estabilidad a la columna y que no podíamos hacer un balance de manera adecuada. Hay un doctor que es el doctor Francisco Cruz López, dice que excelente plática, le manda muchas felicidades y dice que dadas las Gracias. complicaciones en las zonas 3 y 4, ¿sí? Actualmente ya no utilizaría o no recomendaría esta técnica de XLIP y fuera por otra, no sé, por la vía LIF o la vía SOAS, porque tuvo algunos casos usted que dentro de las complicaciones prefirió hacerlo mediante un abordaje posterior con tornillo pedicular y las cajas con la técnica del TLIF. Gracias, doctor. Gracias. Radovan, yo pienso que Mm. esa modificación que estás haciendo es, además de inteligente, eh, mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, porque siempre estamos hablando de la recuperación del balance segmentario, ¿no? Y mientras más anterior puedas ir, más ligamento sagital común anterior puede romper. Y mientras eso sucede, el famoso ACR, el famoso remodelación de la columna anterior, lo puede realizar mejor. O sea eh, que teóricamente lo puedes hacer mejor mientras te pones más anterior porque rompe más el ligamento que si estuvieras totalmente extremo lateral. Un poco, digamos, hacerlo así es porque en un momento, digamos, pensé hacer la recalibración anterior rompiendo el ligamento, que eso es el abordaje que tienes que hacer, tienes que disecar todo el borde anterior del ligamento y con el bisturí romperlo. La cosa que lamentablemente aquí no llegaron las cajas hiperlordóticas con fijaciones con tornillos. Las cajas vienen, hay una caja que viene ya con los tornillos para la fijación, porque cuando rompes el ligamento, la caja se te puede migrar si no tienes eso. Este, entonces, bueno, en cierta manera me atrajo mucho ir bien anterior para poder quitar el ligamento, pero finalmente lo que uno hace es liberarse de la mayoría de las complicaciones del abordaje transpsoas. Claro. Sí, aquí el doctor Francisco Cruz era una pregunta, doc. O sea, dice Ujú. él que, bueno, lo felicita como le dijo el doc, pero le pregunta si actualmente usted ya no utiliza o no recomienda la vía Tramsoas. No la recomiendo. El transpsoas clásico, si lo puedes hacer anterior, te sale muchísimo mejor. Con lo cual, digamos, la técnica clásica transpsoas, yo considero que tiene muchas complicaciones. Entonces, uno debería hacer la anterior. Ok. Y le Eh, comenta La lo que... cosa que, la cosa que el problema es que irse bien anterior Ujú. oye, requiere cierto grado de, digamos, de experticia, de hacerlo. Este, a veces no es fácil, ¿no? Y por supuesto, irse transoas es mucho más seguro para no tener complicaciones con los grandes vasos, con las complicaciones de repente severas que tú puedes tener. Imagínese uno llevarse una aorta o algo de eso. Sí, eh, claro. doctor Rodovan, para el público, los que estamos escuchando, ¿usted nos podría decir que cuando usted hace el abordaje lateral que diseca el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transversal o el transversalis, ahí, Ujú. ahí cómo usted, para todos nosotros que lo estamos escuchando, para todos, ahí el neuromonitoreo, ¿qué tan clave es cuando empieza usted a meter su guía o cuando empieza a meter los delimitadores?
y le empieza a marcar en color amarillo o le empieza a decir que no está por ahí, lo retira, lo mueve, lo gira a la izquierda, lo giro a la derecha, me voy un poquito, lo saco, me voy un poquito más anterior. ¿Qué importancia tiene el cirujano cuando ya está posesionado, cuando ya va a entrar al transpsoas en relación a todos los dilatadores, en relación al neuromonitoreo? Gracias. Eh, con el Neurovision que utilizamos es un monitoreo que lo hacemos solamente del plexo lumbar. Hemos hecho casos con monitoreo, pero de la pared abdominal. Pero entonces ya utilizamos otro tipo de equipo, no es el Neurovision. Cuando uno atraviesa la pared abdominal con monitoreo, es mucho más fácil, porque obviamente puedes ver si está cercano a alguno, pero no es tan fácil como cuando lo hacemos con el plexo. De manera que cuando hacemos el abordaje de la pared abdominal, realmente lo que tratamos de hacer es una disección muy cuidadosa de los músculos para ver, para si atraviesa el hilio hipogástrico, uno de esos, para poder verlos. Y de hecho, si uno va con mucho cuidado, normalmente uno los ve. Y normalmente cuando va uno con mucho cuidado, hace disección Roma, normalmente no hay problemas. Al principio teníamos el problema porque hacemos la disección muy un poco irresponsable porque no teníamos idea mucho de la parte anatómica. Ahorita que estamos claros de todo esto, pues ya hacemos la disección muy cuidadosa. Una vez que estamos adentro en el psoas, este, como me meto muy anterior al psoas, como vimos en una de las láminas, el neuromonitoreo en los últimos 100 casos prácticamente me sale normal. O sea, normal no, me sale permisible, me sale por encima de 11 miliamperios. Y en esos casos perfectamente uno puede meterse. Entonces, el hecho de modificar un poco la técnica, irme al borde anterior del cuerpo vertebral, prácticamente el monitoreo ni lo necesitamos. Yo creo que en el E5, S1 sí, porque ahí las zonas de seguridad pues cambian mucho a nivel del E5, pero del E4 para arriba, cuando utilizamos el E1 o el E2, ni siquiera utilizamos monitoreo. Este, Cuando nos metemos y vemos que, digamos, llevamos tiempo que no lo hemos tenido, pero que de repente me sale rojo, es menos de 5 miliamperios, oye, comenzamos de cero, salimos para afuera y otra vez comenzamos como que si comenzáramos la cirugía otra vez. Gracias, Doc. Excelente, Hay una, excelente. hay una pregunta muy interesante del doctor Francisco Cruz también que dice que en el caso que presentó de la infección profunda, que debido a que pues por la infección hay adherencias, pregunta el doctor que si se puede reintervenir por la misma incisión sin que se abra el peritoneo o elegiría alguna otra vía. Bueno, el caso que tuvimos, que fue un solo caso, nos metimos por el mismo lado, ¿ok? Básicamente porque queríamos hacer limpieza y Esa, todo ¿no? eso. Pero, Finalmente ese paciente lo reintervenimos por el mismo lado porque hizo un absceso del psoas de ese lado, era del lado izquierdo. En ese caso, las múltiples intervenciones con adherencias y con todo, pues produjo una lesión completa, digamos, de la pared abdominal del paciente. Eh, por ejemplo, el caso que la caja se salió y la reintervenimos, nos metimos por el mismo lado, pero nos metimos por el mismo lado porque la caja se salió de ese lado. Si la intervención no pasa mucho tiempo, un mes y medio, yo creo que uno se puede meter por el mismo lado con mucho cuidado, uno puede disecar y llegarle al sitio deseado. Reintervenciones después de mucho tiempo, bueno, yo creo que uno tiene que irse contralateral, pues. Realmente no tengo experiencia formal en eso, pues, no he tenido casos así. Pero si es poco el tiempo de la intervención del mismo lado, aquí lo importante es la disección muy cuidadosa, lenta, poco a poco, sin rapidez, pues. Yo creo que ese es el secreto de todo. muy bien, muy bien, muy bien.
El doctor Daniel Alberto pregunta, sí lo estuvo comentando sobre si tiene alguna consideración particular en el cierre del abordaje y los que sí ha tenido casos de hernias incisionales, que eso es lo que comentaba hace un momento. Ujú. Hernias incisionales o eventraciones, no. Este, porque las incisiones no son muy grandes tampoco para que sean, para que hagan eventraciones. Y además las fases uno las cierra bien, con lo cual no hemos tenido problemas. Realmente el problema es por flacidez muscular, no es por eventración. El doctor José Martín Gómez le manda muchas felicidades, dice que excelente su Gracias. plática. Mauricio Rodríguez Pereira, igual, excelente presentación. ¿Algún otro más del público? No. Eh, le quería preguntar nuevamente, doctor, que su equipo de anestesiología, creo que estos pacientes los manejan con hipotensión. No sé si ustedes tengan experiencia o que el potencial de acción del equipo de potenciales evocados disminuyan o bajen o le pongan alguna recomendación que empiece a marcar en color naranja o amarillo o en rojo. Ahí ustedes hacen una pausa. ¿Corrobora usted nuevamente el potencial de acción del equipo de New Base? Y si hacen trazos en papel para poder verificar que realmente es un potencial de acción que simplemente interfirió en el movimiento de algún separador o de algo anestésico, de algún fármaco, y si ustedes hacen la pausa o el decir, espérense, vamos a verificar nuevamente el procedimiento, o en esos casos, ¿qué hacen ustedes, doctor? Bueno, cuando utilizamos el Neurovision, con el Neurovision es electromiografía pura. Aquí no hay potenciales evocados, por lo cual ahí lo más importante es la relajación del paciente. Ahí sí los anestesiólogos están claros que cuando están durmiendo el paciente utilizan muy poca relajación para poder hacer la intubación. Normalmente eso en unos 10 minutos desaparece, con lo cual cuando estamos haciendo la introducción y la dilatación, ya el relajante muscular no está presente. Este, en casos de escoliosis degenerativas, a veces utilizamos otro tipo de monitoreo. En ese caso, ahí sí estamos pendientes de la presión arterial, pero honestamente, desde que estamos con la parte anterior, prácticamente consideramos que el monitoreo no es importante. Sé que es un poco atrevido decirlo, pero ha sido así la experiencia, pues. No sé qué opina Fernando de eso. Sí, bueno, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Eh, lo importante de esto es que con la experiencia se van modificando muchísimas cosas y uno se va saliendo de las técnicas clásicamente descritas. No da como para hacer una nueva técnica, pero la modificación de la técnica te va acercando a mejores resultados, ¿eh? Y de verdad te felicito porque has ido evolucionando desde el 2007 a una técnica mucho más segura. Sí, sí. Finalmente uno ahorita se siente bastante tranquilo con el abordaje. La pared abdominal, que era para mí mi principal issue, ya creo que lo tengo dominado. Y, y bueno, aquí el secreto es la disección roma, lenta y estar pendiente de las estructuras que inicialmente uno no estaba pendiente, que suena un poco, digamos, ridículo eso, pero realmente a veces uno, cuando apareció el XLIF, fue muy, digamos, fue muy llamativo para nosotros el XLIF y creo que uno, y voy a decir algo que no debería decir, pero uno creo que irresponsablemente comenzó a hacer eso
sin un conocimiento profundo, digamos, de la anatomía. Por supuesto, cuando salió el XLIF, también el estudio de la anatomía, de las complicaciones, también fue evolucionando posteriormente. O sea, después de años fue que comenzamos a entender un poco mejor el abordaje. Sí, la única recomendación que yo te daría es como te estás metiendo muy anterior, esa maniobra que nombró el doctor Guzmán, la ortogonal, es obligante porque las cajas de XLIF, estás metiendo cajas de 50 milímetros, fácilmente llegas al foramen del otro lado, ¿no? Tienes que tener cuidado con eso. Cuando te quedan oblicuas, la punta contralateral podría entrar al foramen. Sí, sí, sí. Y eso hay que estar pendiente. Vimos unas rayos X como la caja queda prácticamente al borde inferior, prácticamente donde está el foramen. Por eso, digamos, irme un centímetro por delante y poner el maxej al revés, oye, lo guardo solo para psoas monstruosamente grandes. Con lo cual, digamos, del resto lo hago con mi Maxés normal y me pongo del lado, digamos, donde tiene que ir uno, pues. Ok, pues lo felicitan bastantes doctores, Doc. José Martín, Mauricio Rodríguez, Nelson Cruz, la doctora Débora Rosenberg. Mm. Y le comenta algo que, bueno, yo también le quería comentar esto que dice el doctor Alfredo Sandoval Plata. Dice, excelente charla, muy admirable. No es fácil hablar de complicaciones propias y que comparta su experiencia con nosotros. Dice que es un honor. Efectivamente, yo también le quería comentar eso, que es sumamente difícil para el ser humano mostrar complicaciones que tenemos, que todo mundo tenemos, y es, híjole, de lo más difícil, y es admirable escuchar esta parte de un gran cirujano como usted, Doc. Bueno, mira, te agradezco tus palabras. Finalmente, lo que uno quiere hacer con esto es que la gente no pase por el camino que uno pasó. Este, y finalmente, si uno puede de esta manera evitar que otros cirujanos tengan problemas, digamos, la misión está cumplida, ¿no? Definitivamente, Doc, sí, claro. Y pues, bueno, voy a leer los últimos comentarios, Doc, para ya dejarlo descansar y clausurar el doctor Bellera el 74. Estamos en el 74 Spine Webinar. Dice el doctor Moscoso que muchas gracias, que cerrando con broche de oro el Spine Webinar estuvo de lujo, y saludos desde Tabasco. Lo manda a saludar el doctor Dulce Zavala. Y pues bueno, adelante, muchísimas gracias a todos. Adelante, maestro Bellera. Bueno, Radovan, muchísimas gracias, como siempre, acudiendo cuando te solicitamos tu ayuda, tanto Has dentro llamado. de tu país como fuera. Siempre Gracias, listo. gracias. Y bueno, quiero dar gracias infinitas al doctor Guzmán y al doctor Sosa por haberme dado esta honorable posibilidad de monitorizar este mes, estos 4 lunes. Estoy muy honrado con esa oportunidad. Gracias a todos los cirujanos que se conectan lunes a lunes. De verdad que es un logro inmenso. eh, no nada más conectarnos, sino conectarse todos los lunes durante 74 semanas y directamente enfocado ya, como vi el programa, hacia el webinar de abril del 25 con el número 100. Muchísimas gracias. Aquí en Venezuela, pues queremos agradecerle de parte de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía y de todos los cirujanos, pues que consideramos a México como una segunda casa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Perdón, nos vemos hasta el 16 de septiembre, perdón. Vamos a pausar un poco, viene el Congreso de AMSICO. Allá nos vemos todos en AMSICO. Nos vemos el 16. Iniciamos nuevo módulo septiembre y octubre, mínima invasión, endoscopía uniportal, biportal, tubular, entre otras grandes técnicas. Septiembre y octubre trae buenas cosas. A partir del 16 de septiembre nos vemos. Saludos y buenas noches ahora sí.